Soy el padre Luis Alberto, cooperador carmelita, Comunidad San Pablo, apóstol en Colombia. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió de Cafarnaún y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunirse la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús para tenderle una trampa. Le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo terco que ustedes son. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre el asunto. Y Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de aquellos quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniendo las manos sobre ellos. El Evangelio del Señor. Todos te alabamos, Cristo Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. La palabra de Dios en este día domingo nos quiere enseñar a nosotros la manera de entrar al reino de Él. ¿Y qué es entrar al reino de Dios? Y viene una pregunta. Para entrar al reino de Dios, ¿debemos de esperar la muerte para poder entrar a Él? ¿O desde ya nosotros podemos entrar al reino de Dios? Hermanos, nosotros estamos llamados a estar en la vivencia del reino de Dios desde ahora.
Y estamos llamados a asumir con responsabilidad ese compromiso, que es hacernos como niños para entrar al reino de los cielos. Es dejarnos tomar en los brazos de Jesús. Jesús nos recibe, Jesús nos adopta, Jesús nos ampara, Jesús nos protege, nos impone las manos para ser como niños. Es decir, en medio de la ternura y del amor de Dios, experimentar en nuestra existencia ese cariño y esa apertura de Dios en nosotros. El Evangelio inicia hablando del divorcio. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida cristiana el mensaje de hoy? Que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que vivir ceñidos a la voluntad de Dios, no adaptando la palabra como hizo Moisés con el pueblo judío, como para mantener en esa tranquilidad humana al hombre. Nosotros tenemos que vivir en la exigencia del cumplimiento de la palabra de Dios para entrar en el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos empezamos a gozarlo nosotros en nuestra existencia a medida que vamos aceptando en nosotros la palabra de Dios. Por eso Moisés dio esa permisividad al hombre, pero Jesús nos da la exigencia del cumplimiento de la palabra de Dios. El matrimonio que se configura en el Evangelio del día de hoy, lo podemos nosotros también interpretar en la relación íntima del hombre con Dios. Es la misma situación que nosotros vivimos con nuestras esposas y con nuestros hijos, pese a las circunstancias que nosotros podamos pasar. Estamos llamados a mantenernos firmes en la bendición de Dios. Y en esa intimidad es donde actúa Dios. Cuando nosotros nos dejamos abrazar por el amor y la misericordia de Dios, experimentamos en nuestra vida el gozo y la alegría, estamos nosotros iniciando esa aceptación de entrar al reino de los cielos en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es importante que nosotros asumamos desde ya esa vivencia del reino de los cielos, porque Jesús nos abraza como niños, nos ama como niños y nos impone la mano, y esa imposición de manos significa mantenernos firmes en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y el cumplimiento de la voluntad de Dios es fortalecer esa relación íntima entre el hombre y la mujer, a su vez mantener firme la relación íntima del hombre con Dios. Y que esta unión el hombre no lo separe. Es decir, que las causas del mundo no rompan esa intimidad que tenemos con Dios. Así, si nosotros respetamos el compromiso matrimonial, estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos asumiendo desde ya el ingreso al reino de los cielos. Mantengámonos unidos en oración como comunidad cristiana
para que ese amor y esa misericordia de Dios que cada uno de nosotros experimentamos en nosotros, lo podamos hacer vida y esa vida sea vida en abundancia. Que Dios los bendiga.